Bueno, damos gracias una vez más a nuestro Dios Todopoderoso. Estamos agradecidos con Él por todos los favores que hace con cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos a este canal. Queremos seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Les invito a mirar en el capítulo 6 y el verso 9. Y dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, entonces aquí el libro del Apocalipsis, el Señor nos está mostrando en el libro de los 7 sellos, porque recordábamos aquí estamos estudiando lo que es el Apocalipsis, los primeros capítulos, y vemos entonces que lo primero que el apóstol Juan ve es al Señor Jesús en medio del candelero de oro, lo cual representa las 7 edades de la iglesia. Entonces allí lo vemos a Él en medio y Él le revela el misterio de los 7 candeleros de oro y de sus 7 mensajeros, los cuales están representados como estrellas que estaban a su diestra. Y allí entonces vemos los primeros capítulos, lo que es el 1, el 2 y el 3, el Señor Jesús en el nuevo pacto lidiando con una iglesia. Entonces allí vemos que allí Él nos alcanza a nosotros, a cada uno de nosotros, porque Él se ha venido por todos los tiempos y las edades. Y aquí vemos entonces a través de aproximadamente 2000 años, lo vemos aquí a Él ya viniendo en esta última edad de la edad de la iglesia de la Odisea. Entonces vemos aquí la edad de Éfeso y todas las edades en adelante hasta la Odisea, pero cuando termina la edad de la Odisea, entonces allí termina en el capítulo 3 y allí vemos que la iglesia sube, asciende arriba al cielo. Entonces aquí ya lo vemos en el Apocalipsis 4, vemos la iglesia en la adoración celestial. Allí estamos en el capítulo 4 de la adoración celestial, la iglesia arriba ha subido en el rapto, y aquí en la tierra hay gran tribulación. Entonces ahí estamos hablando de los juicios que se están aproximando, ya vemos las guerras y todos estos conflictos que hay en la tierra por causa del poder y todas estas cosas que están aconteciendo y por los cumplimientos bíblicos. Entonces allí vemos capítulo 4, la iglesia sube, y ya en el capítulo 5 también lo vemos allí. Bueno, recordemos que el Apocalipsis es un libro de símbolos, de representaciones que Dios todo lo pone allí, y los profetas son los únicos que pueden venir al tiempo futuro y mostrar cada tiempo. Entonces allí el apóstol Juan, vemos que el Señor acá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Él siempre pone los símbolos y pone la representación. Entonces aquí miramos los 4 seres vivientes, porque Él atrás los puso como banderas en cada, aquí cuando Él puso y ordenó a Israel, las tribus de Israel. Recordemos que Israel es el país de Israel donde salieron las 12 tribus, a los 12 hijos de Jacob, o los 12 hijos de Israel, ¿sí? Recordemos entonces aquí que Él puso en cada lado, cada tribu, y la puso de a 3. Entonces, si multiplicamos 3 por 4, eso nos da 12, que son las 12 tribus de Israel. Miramos acá las 12 tribus, porque esto iba a estar representado también adelante en el Apocalipsis, las 12 tribus de Israel. Recordemos que Dios lidió con un Israel físico aquí en el Antiguo Testamento, pero Él aquí en el Nuevo Testamento, Él está lidiando con un Israel espiritual, lo cual es la iglesia, la novia de Cristo también. Entonces miramos los símbolos, estas representaciones, que estas eran las banderas de cada tribu que estaba en cada lado. Y aquí el por los lados de Judá, que estaba junto con Isaacar y Zebulón, le tocó el león, ¿sí? Por eso se le llama el león de la tribu de Judá, igual que el buey del otro lado, igual que el águila aquí del lado norte, y la cara de hombre al lado sur. Entonces, allí vienen los 4 seres vivientes desde el Antiguo Testamento. Recordemos que ellos eran los guardianes del templo, o los guardianes de aquí de este tabernáculo. Ellos están alrededor cuidando de la alianza y del pacto que Dios había hecho con ellos a través de Moisés cuando estuvieron en la montaña. Entonces Dios les dio ordenanzas a ellos, y Moisés les dijo que
tendrían que traer, bueno, todas estas leyes de parte de Dios, y estas leyes y mandamientos que Dios les dio allá en la montaña, ellos las trajeron en las tablas, aquí en las tablas. Entonces miramos acá, que aquí en estas tablas, vinieron y las trajeron aquí al arca de la alianza, lo cual esto era pues algo muy importante para Israel, porque aquí en el arca, este era el arma para ellos para hacerle frente a todas las batallas que Israel iba a tener de ahí en adelante. Entonces ellos cuidaban, y vemos aquí entonces los guardianes de esta arca o esta alianza, pero estos guardianes ya vienen aquí al Nuevo Testamento también a representarlo, ¿sí? Entonces como los evangelios, y aquí vemos que esto aquí era la carpa o el tabernáculo, y allí se reunía Israel alrededor de ellos, pero Dios después vino para traer, a través de David y Salomón, trajeron el primer templo. Entonces el primer templo fue a través de Salomón, un templo físico. Ahí vemos a Salomón, pero en el segundo templo lo vemos también con Zorobabel. Zorobabel, templo que restablecieron ellos, restauraron ellos. Y ahorita el tercer templo que quieren hacer para volver a traer la adoración o el sacrificio que los judíos quieren. Entonces en lo físico ellos quieren hacer un tercer templo, y ya todas estas cosas se están viendo. Parece ser que los tiempos, bueno, están a la mano, y vemos allí a Israel también, bueno, queriendo que el Mesías venga a visitarlos, porque este quinto sello del cual estamos hablando se refiere a Israel o los judíos. Entonces vemos allí a los judíos, la casa de Israel o lo que es Israel en sí. Y vemos entonces allá los cuatro seres vivientes que vienen aquí a representar los cuatro evangelios. Entonces aquí lo vemos al león representando como el evangelio de Mateo. En el Nuevo Testamento lo vemos a la cara de hombre o el rostro de hombre como el evangelio según Lucas. Y el evangelio del buey sería San Marcos. Todo esto en representación. Y el evangelio del águila sería Juan, el evangelio según San Juan, porque ellos están cuidando de esto que es muy importante, lo cual es el pacto, y esto sería los hechos de los apóstoles. O sea que no fueron verdaderamente los hechos de los apóstoles, sino que fueron los hechos del Espíritu Santo. Ellos están cuidando de la alianza del nuevo pacto, que es el Espíritu Santo a través de las edades que se vino, sí, haciendo una obra. Entonces miramos también los 12 ancianos y los otros 12 ancianos, los cuales eran 24 ancianos, los cuales representaban las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, ¿sí? Entonces vemos allí los 24 ancianos, porque en el Apocalipsis capítulo 4 no lo muestra la oración celestial. Entonces como estaban allí, y ellos estaban allí postrados, ¿sí? Adorando a aquel que estaba sentado en el trono. Entonces vemos a Dios sentado aquí en el trono, ¿sí? Y allí vemos entonces que no se hallaba nadie digno de abrir este rollo. Entonces vemos aquí el rollo y el cordero ya en el capítulo 5, y uno de los ancianos le dice al apóstol: no llores, porque he ahí el león de la tribu de Judá ha vencido, ¿sí? La raíz de David, para desatar sus 7 sellos. Entonces sí se halló alguien digno, y ese fue el Cordero de Dios que vino aquí a la hora de la cruz a morir por cada uno de nosotros. Entonces se halló digno de abrir y desatar los sellos, el rollo. Entonces ya lo vemos acá en el Apocalipsis 5, lo que es la representación, ¿sí? Y lo vemos entonces en el capítulo 6, porque en el capítulo 6 ya son los 7 sellos del Apocalipsis. Entonces dice así, capítulo 6, capítulo 1, verso 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Entonces aquí el Cordero está abriendo los sellos para ver qué contenían, y dice: y uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces vemos aquí entonces los 4 caballos que salieron, los 4 primeros sellos, o sea, estos sellos, estos 4 primeros sellos, ¿sí? Pero como estamos hablando del quinto sello, que son estas almas que están debajo del altar, entonces es importante mirar esta parte, porque estamos en los tiempos en donde necesitamos saber y comprender las Sagradas Escrituras. Y vemos entonces que aquí lo monta el jinete, el jinete. Este jinete habla de singular,
Entonces hablamos de que aquí es singular, es solamente un jinete, ¿sí? Y este jinete es el anticristo. Entonces el jinete del caballo blanco, viene siendo que el anticristo que salió en la primera edad, ¿sí? Personificando el evangelio. O sea, porque siempre que sale el Espíritu Santo a hacer una obra, también sale el espíritu del anticristo, también para hacerle frente a eso, para pelear contra la iglesia. Entonces aquí vemos que salió este caballo blanco con una enseñanza falsa. Recordemos la doctrina de los nicolaitas que el Señor habla, la cual él aborrece, y todo esto lo trajeron como enseñanza. Y finalmente esto vino a ser una doctrina y finalmente vino a imponerse. Y vemos entonces en esta primera edad que el león salió para pelear contra este caballo, ¿sí? Y así sucesivamente a través de las edades vinieron estos 4 caballos. Después vino el mismo jinete, el mismo anticristo, montando ya el caballo bermejo, porque el caballo bermejo se le dio una espada también para quitar la paz de la tierra y quitar que se matasen unos a otros, dice allí el segundo sello. Y ahí vemos que le dio una espada y ahí trajo muerte a quienes, a los mártires de la iglesia primitiva. Entonces vemos ahí los mártires, los santos de Dios, del cristianismo, que fueron martirizados por causa de la palabra y por el evangelio. Entonces vemos allí también el buey, también que vino a contrarrestar eso. El buey cargaba el evangelio, jalaba el evangelio, y allí vemos entonces los poderes, porque estos también representan el poder de Dios en cada tiempo, que vino a contrarrestar el poder del anticristo. Y ya lo vemos en la tercera edad, que este caballo se tornó negro, y eso fue en los tiempos de la reforma, en los tiempos del oscurantismo, y allí vino con la balanza. Entonces vemos allí la primera edad, estas edades, que fueron las edades del oscurantismo, oscurantismo, y lo vemos que esto fue casi por 1000 años, que aquí reinó todo esto, la iglesia y el Estado se unieron, y aquí reinó esto casi por 1000 años. Entonces, esto fue la del oscurantismo, pero después en la quinta y sexta edad nace que la reforma, o nacen los reformadores, y aquí vienen a contrarrestar este caballo, ¿sí? Este poder, y junto con el rostro de hombre, porque aquí ya Dios utilizó la inteligencia, esta del hombre, para contrarrestar este poder. Pero entonces ya venimos a este tiempo que es el tiempo del águila, y en el tiempo del águila ya viene el caballo amarillo, el cual es muerte, ¿sí? Y el A le seguía. Entonces vemos aquí esta muerte, porque esto es muerte, no solamente física, sino que es muerte también espiritual. Y el A le sigue. Entonces vemos allí que los primeros 4 sellos son el jinete, el anticristo que ha venido cabalgando, pero ya aquí ya no vemos jinete y ya no vemos el ser viviente ven y mira. O sea, ya no mostró allí la revelación, sino que muestra estas almas, las cuales son las que están debajo del altar. Entonces vamos a leer un poco el mensaje de los 7 sellos, porque aquí está la revelación de estas cosas, porque es importantísimo, porque aquí está la luz de la palabra, ¿sí? Porque esto no había sido revelado sino hasta que vinieron estos 7 sellos en el libro del Apocalipsis. Entonces lo vemos allí en el 5.º sello y en el 6.º sello del libro del Apocalipsis. Entonces, miramos allí en la página 3.15 del libro de los sellos, de los 7 sellos, la revelación de los 7 sellos. Importantísimo este libro, el más sobresaliente, que enseñó el 7.º ángel mensajero, ¿sí? Para este tiempo final, el mensaje, para que lo miren en la aplicación La Mesa, allí está, para que la descarguen. Allí lo pueden leer, lo pueden mirar detenidamente, porque esto es muy profundo, muy importante, mirar todas estas cosas. Y dice así: cuando llegamos al 5.º sello, no hay ningún ser viviente. Ahora simplemente noten, cuando abrí el 5.º sello, vi bajo el altar, de repente allí no hay ningún ser viviente, y el ser viviente representa poder, y sabemos eso, allí no hay ser viviente. Entonces allí no habló un ser viviente, porque los 4 seres vivientes hablaron como representando las 4 bestias, y esto fue para mostrar estos 4 caballos que estaba montando el jinete. Y dice: ahora hallamos en el capítulo del Apocalipsis, en las iglesias, que una de las 4 criaturas, uno de ellos era un león, otro era un becerro, otro era un hombre, y el otro era un águila. Hallamos en el estudio de las edades de la iglesia que esas 4 bestias significan 4 poderes, estaban alrededor de los hechos de los apóstoles, igual
como Él en el tabernáculo, en el desierto, y ustedes lo entienden, porque no tendré tiempo para entrar en todo esto, cómo fue, que lo dejamos aquí y lo mostramos perfectamente. Ellos estaban vigilando esto, el Cordero y la palabra, para ejecutar la palabra, así como ellos hicieron allá con el arca del pacto, en el lugar santo, en el desierto y todo eso. ¿Sí? Allá vamos mostrando posicionalmente por los colores a cada tribu de Israel. Entonces aquí miramos lo que las representaciones, cada tribu mostrando, ¿sí? Cada bandera, cada emblema de esa tribu. Entonces, y vemos, y cuando fuimos y vimos los evangelios y mostramos exactamente, cuando uno entraba en al arca, estaban cuidando el arca, el pacto, y luego hallamos que el pacto de la nueva iglesia, su representación sobre la tierra era el Espíritu Santo, la sangre, nos había enviado de vuelta al Espíritu Santo, y los 4 bestias representan los 12 tribus de Israel mientras vigilaban. Entonces ya eran vigilantes, y hallamos la naturaleza de cada uno y llevado esa misma naturaleza y trayéndola a cada uno de los 4 evangelios exactamente igual. Uno como con el león, otro habló como el buey, y así sucesivamente los 4 evangelios. Allí está, los 4 evangelios son la protección del Espíritu Santo. Entonces allí, por las edades, nos mostró esto, la palabra de Dios, y vemos entonces que, hablando de las almas debajo del altar, ahora si notan, para ellos, para este tiempo, este quinto sello, siendo abierto, la iglesia ya se ha ido, simplemente no pueden ser las almas de la iglesia primitiva. Entonces aquí estas almas no son las almas que fueron martirizadas a través de las edades por el cristianismo, sino que son las almas de los judíos, ¿sí? Entonces estas almas son los judíos que fueron martirizados en la pretribulación, que tuvieron ellos cuando el holocausto y todas estas cosas en la Segunda Guerra Mundial, y a través de las edades los judíos, porque estos judíos no seguían al Mesías, al Señor Jesús, sino que ellos tenían su propio testimonio y ellos guardaron su palabra y murieron por causa de eso. Por ello ellos clamaban debajo del altar: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas? Dice allí la palabra: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces ellos estaban pidiendo venganza, mientras que la iglesia primitiva o la iglesia del nuevo pacto, el cristianismo, ellos claman es: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, y todo eso. Entonces ahí vemos la diferencia. Y fuera de eso, allí estos almas, bueno, el rapto ya empezó para la iglesia, ya están aquí en gloria, pero ellos no se hallan acá en el trono, sino que ellos se hallan debajo del altar de Dios. O sea que ellos no han subido todavía directamente y no han entrado directamente aquí, porque ellos esperan a sus consiervos hasta que ellos también sean muertos. Entonces esos consiervos también son los 144.000. Entonces miramos acá 144.000 que todavía faltan por ser sellados, y eso lo encontramos en el libro del Apocalipsis capítulo 6, entre el sello 6 y el sello 7, ¿sí? Entonces ya vamos más adelante a mirar el sello 6, porque el sello 6 nos muestra lo que es la gran tribulación en la tierra. La iglesia ya ha subido en el capítulo 3 y ya no la volvemos a ver hasta el capítulo 19, porque en el capítulo 19 ya regresa el Señor en lo físico con ella. Entonces vemos allí que el Señor viene ya en Apocalipsis capítulo 19, y del 3 al 19 el programa es para Israel y los 144.000. Entonces allí vienen también 2 profetas, los cuales son Moisés, 2 profetas, los cuales son Moisés y Elías, ¿sí? Y ellos vienen a sacar 144.000 de Israel. Entonces este programa es allá para el país de Israel, porque todavía falta la última mitad de semana, 70 de Daniel, y es importante mirar todas estas cosas porque esto es físico, y ellos estarán aquí, y allí vendrán Moisés y Elías y les mostrarán que ya el sacrificio ya no se hará, porque el sacrificio fue el Cordero de Dios. Entonces ellos se le van a abrir los ojos, porque Israel estuvo ciego por causa de, bueno, por un propósito, para poder Dios venir de entre los gentiles y sacar un pueblo para su nombre. Por eso Israel en este tiempo fue cegado, para poder que Dios nos diera vida a nosotros, pero cuando vuelvan y se le abran los ojos, ellos van a reconocer el Mesías y lo llorarán por días, dice la Escritura. Y sigue diciendo: ahora, por favor, si han puesto atención, debe ser ahora, porque esto es algo de mucha controversia.
Así que quiero que escuchen bien. Ahora estos no pueden ser aquellas almas porque las almas de los justos, los mártires y gente justa, la iglesia, la novia, ya han sido recogidos, así que ellos no estarían debajo del altar, ya estarían en la gloria con la novia. Ahora fíjense porque ellos ya subieron en el rapto, en el capítulo 4 de Apocalipsis, fueron arrebatados. Ahora entonces, ¿quiénes son estas almas? Eso es lo siguiente, si no es la iglesia primitiva, entonces ¿quiénes son? Estos son Israel, que será salva como una nación, todos los que son predestinados, estos son Israel, es Israel mismo. Entonces ahí vemos a Israel, ¿sí? Representando estas almas que estaban aquí vivas, estaban allí, ellos estaban clamando y todo eso, y tras de eso Dios, por su gracia y misericordia, Él le dio las vestiduras, que se pusieran vestiduras blancas, entonces Él les da vida eterna a ellos, pero tenían que ellos esperar, ¿sí? Entonces ellos están aquí esperando, aún después de que la iglesia suba, ellos siguen esperando hasta que sean completados también estos mártires que van a ser martirizados por causa de la bestia. Recordemos que Moisés y Elías vienen a pelear contra el poder de la bestia, y eso ya lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.